Vamos a seguir con un tema en donde el ángulo de inserción es determinante. El ángulo de inserción es determinante. Entonces, ¿qué me quiere decir el ángulo de inserción? El ángulo de inserción me quiere decir lo siguiente, que yo tengo aquí la misma palanca que les puse. Esto aplica para rodilla también, para muchas inserciones musculares. Entonces, tengo el punto de apoyo que es el codo, ¿cierto? Y aquí tengo, como lo dibujé ahora, una inserción, ¿cierto? Digamos que esta inserción es de 30 grados, ¿cierto? Luego tengo otra posición. Otra posición. Digamos que aquí ven el músculo. Y esta inserción es mayor porque se va flexionando el brazo de 60 grados. Y tenemos otra opción. Estamos acá, ¿cierto? Y aquí tenemos otra inserción muscular y esta inserción muscular es de 90 grados. Es más, voy a corregir un poco esta, que esta va a hacer un poco más la flexión, más pronunciada, que sea más real. ¿Cierto? Vamos a hacerla así. En vez de aquí de 60 grados. Eso es como tener esto. Vamos a hacerlo así. Esto es como tener, por decir algo, aquí tengo para que lo entiendan. Es como si yo tuviese esta caída así. Y eso me formara los mismos 30 grados, ¿cierto? Entonces, eso me está jalando hacia arriba. Acá tengo esto así. El mismo segmento corporal, pero ya no me hace ángulo de 30 grados, sino que me hace un ángulo de 60 grados. De 60 grados. De 60 grados. Y acá tengo esta, el mismo segmento corporal, y aquí me hace un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo por la siguiente fórmula. La siguiente fórmula me dice lo siguiente. Aquí que la suela está como más legible. Ángulo de inserción. La siguiente fórmula me dice lo siguiente. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas,
yo tengo que hallar el cateto opuesto. Que el cateto opuesto es el vector que va a hacer que el brazo gire, perdón, el antebrazo gire. Entonces, para yo hacer esta operación es muy sencilla. ¿Esto por qué se da? Ustedes alguna vez vieron descomposición de vectores, entonces vuelvo y dibujo el vector. Yo tengo este vector y tiene dos resultantes, una en X y otra en Y. Esta en X y esta en Y. ¿Listo? Entonces, esta fuerza es la hipotenusa. Y ese sería el cateto opuesto, que es el que yo necesito hallar. Si yo hago este dibujo acá, este vector sería más parado. O sea que la resultante en Y es mayor que en X. ¿Cierto? Sería el cateto opuesto. Y aquí, este no tendría ya descomposición porque estaría netamente perpendicular. ¿Listo? Entonces, y acá, el valor va a ser, ya les voy a explicar. Entonces, cateto opuesto, ¿qué es lo que yo necesito hallar? Yo necesito hallar este valor, el cateto opuesto, porque es el que me va a hacer girar el brazo. ¿Y cuál es la hipotenusa? El vector que me está generando el músculo, o sea, esta es la hipotenusa, esta. Entonces yo necesito hallar hipotenusa. Entonces el seno del ángulo, seno de 30, el seno de 30 es igual, o más bien por hipotenusa es igual al cateto opuesto, ¿cierto? ¿Yo cuál de estas variables conozco? Conozco seno de 30, que es 0.5. La hipotenusa no la conozco. Y el cateto opuesto sí lo conozco, ¿cierto? Recordemos que el cateto opuesto es el vector que, o la fuerza vectorial que está haciendo que este antebrazo gire, porque aquí tenemos un peso. Entonces, si aquí tenemos un peso de 10K, que fue el ejemplo que siempre pusimos, de 10K, ¿esto qué me quiere decir? Que siempre dijimos que era 200 la fuerza que tenía que desarrollar este vector, que es el cateto opuesto, porque necesitamos hallar en realidad la hipotenusa, que es la fuerza del músculo como tal. Entonces, si yo H es igual a 200 dividido 0.5, 200 dividido 0.5 me da 400. O sea, que la fuerza que me tiene que desarrollar el músculo, perdón, aquí no, aquí, es de 400 newton, porque su ángulo de caída es de 30 grados, o sea, es un ángulo de caída muy pequeño, en donde va a haber una gran desventaja y va a tener que hacer mucha más fuerza muscular. Pero si yo esta operación la hago acá, en 90, el seno de 90 es 1. O sea que H es igual a 200 dividido 1. Y 200 dividido 1 da 200. O sea que la fuerza muscular aquí sería de 200. O sea, la fuerza muscular, cuando el ángulo cae perpendicular, el ángulo del tendón de inserción cae perpendicularmente al hueso, equivale a la fuerza total de giro del antebrazo, o sea que no se pierde
fuerza muscular como si se pierde aquí. Aquí hago 400 para que de esos 400, 200 sean aprovechados en el giro del brazo para vencer esta fuerza de 10. Pero en la medida en que el ángulo de inserción o el tendón se va enderezando, ya no hay que hacer 400, sino que hay que hacer 200. Es decir, que a medida que el ángulo de caída se hace más perpendicular y se va enderezando, la fuerza que me hace el músculo es menos para que se dé el giro. Mientras que si acá este ángulo de caída es pequeño, es de 30 y no de 90, tiene que hacer mucha más fuerza el músculo. Esa es la razón, una de las razones y biomecánicas por la cual cuando yo inicio el movimiento tengo que hacer más fuerza que cuando ya voy terminando el movimiento, porque en la medida en que yo termino el movimiento, el ángulo de caída del tendón del bíceps se endereza y es perpendicular y es 90, y seno de 90 es 1, o sea que la fuerza ejercida por el músculo es suficiente para vencer la resistencia externa que yo tengo, mientras que acá ese ángulo de caída tan acostado de 30 grados no es suficiente o es muy poco, y aquí no es suficiente con desarrollar una fuerza de 200 para girar, sino que tengo que desarrollar una fuerza de 400 newton para que el antebrazo gire, porque de estos 400 newton se desaprovechan 200 y se aprovechan 200, que son los necesarios para vencer o para mantener una resistencia de 10 kilos. Listo, entonces el ángulo de caída, y en sus casas lo pueden hacer con 60. Aquí no va a ser de 400 ni de 200, aquí va a ser una cifra intermedia entre ambas. Es decir, que la fuerza que yo aquí voy desarrollando con respecto a esta es menor y es mayor respecto a esta. Es como si yo estuviera haciendo esto. Si este es el ángulo de caída del músculo y yo voy enderezándome, en la medida en que yo esté más perpendicular, menos fuerza tengo que hacer para levantar un objeto. Pero si yo estoy aquí en esta posición y voy a levantar un objeto, aquí tengo que hacer más fuerza. En la medida en que el ángulo de inserción del tendón se enderece más y llegue a 90 grados, toda la fuerza ejercida por el vientre muscular va a ser aprovechada a favor de la rotación del antebrazo. Porque acá se pierde mucha fuerza en la rotación. Perdón, se pierde mucha fuerza en la contracción del músculo y solo aprovecho de 400, aprovecho 200, que es lo que yo necesito para levantar 10K, pero tengo que desarrollar 400, porque la otra fuerza, aquí 200 para hacer el giro del brazo, y los otros 200 se van hacia la coadaptación del antebrazo sobre el codo. Listo, entonces vuelvo y repito, tengo que hacer 400 newton de fuerza del vientre muscular o de fuerza muscular, pero de esos 400 solo 200 es lo que yo necesito para poder vencer una resistencia de 10K. ¿Y dónde se ve esos 200? 200 aquí, 200 en la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Perdón, 400 en la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Es la fuerza que me tiene que desarrollar el músculo en una caída de 30. Mientras que aquí la hipotenusa me tiene que desarrollar 200 en una caída de 90. O sea, el músculo hace menos fuerza cuando la inserción del tendón es 90 grados que cuando la inserción del tendón es 30 grados. 200 dividido 5 da 400. ¿Este 200 de dónde sale? Este 200 es el cateto opuesto, ¿cierto? Hipotenusa, cateto opuesto sobre seno del ángulo, que es 0.5.
Este es el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Este es el cateto opuesto. Entonces vuelvo y le digo, el cateto opuesto, como es 200, que es lo que yo necesito para este 10K, siempre va a ser el cateto opuesto 200. Siempre. Lo que pasa es que aquí, para que este cateto opuesto sea 200 en un ángulo de 30 grados, tiene que haber una hipotenusa de 400. Y para que este cateto opuesto sea 200 en un ángulo de 90 grados, tiene que haber una hipotenusa de 90 grados. Entonces acá, vuelvo y les digo, los 200 se ven beneficiados en su totalidad, mientras que aquí los 200 del cateto opuesto o del vector que me gira el brazo tienen que tener una hipotenusa de 400. Esta es la razón por las cuales el ángulo de inserción de la caída es un factor determinante en la fuerza muscular. No es lo mismo yo iniciar un movimiento que estar cómodo acá. De hecho, cuando uno carga un objeto, uno lo carga así, uno no lo carga así. Pues sería más incómodo así. O sea, aquí tendría que hacer más fuerza, porque aquí el vientre muscular tiene que ser 400 de fuerza para que solo 200 sean los que se utilicen. Mientras que aquí los 200 que hago, ya no hago 400 sino 200, todos se van a utilizar en mantener la resistencia para este ejemplo de 10K. ¿Listo? Entonces ya queden pendientes a que en el próximo encuentro, el martes, en tiempo real de clase, hacemos un taller sobre esto, sobre diferentes brazos de resistencia y sobre diferentes inserciones musculares. Con la calculadora científica sacamos el seno del ángulo y por esta fórmula, cateto opuesto sobre hipotenusa, podemos calcular cuánta fuerza tiene que hacer el vientre muscular según las diferencias en la caída del ángulo y en la inserción muscular, según las diferencias en grados de la inserción muscular sobre el hueso al cual está ejerciendo su tracción para vencer determinado quilaje en ese segmento corporal. Gracias.